con inversión-recuperación, acá no se llama STIR, pero es una inversión-recuperación con supresión de grasa. Entonces la grasa está suprimida y lo que podemos ver es, más que todo, la zona fibroglandular que tiene obviamente bastante contenido líquido, porque es un T2. Son las puntiformes que a veces aparecen como esto, es parte del patrón normal. Y debería haber, aunque no haya acá, una secuencia de ADC, ¿no? O un DWI, cualquiera de las que son para difusión. Como pueden ver ahí, los cartílagos costales o las costillas. Las bolitas. ¿Qué son? ¿Costillas o cartílagos costales? Cartílagos. Claro. ¿Por qué? Existe el vacío de señal por el hueso. Para acá. ¿Está? Como ven, la disquisición es bastante buena. Muy buena, incluso yo puedo ver problemas que podríamos tener bien. Y realmente, cada corte, esto es una cosa que no se qué bueno que un multipaso por cerrado. El pezón, los conductos, el fibroglandular, la grasa que está alrededor, en fin, se ve todo. Todo esto es normal. Esos patrones puntiformes no se relacionan con nada. Tampoco serían calcificaciones porque las calcificaciones son hueso o bueno, tienen esa densidad y no se van a ver. Por ende, no es el mejor examen para ver calcificaciones. Y por la fisiopatología del cáncer de mama, el cáncer de mama intraductal muchas veces se expresa como microcalcificaciones. Así que ahí, en la tomosíntesis, hay un tema, ¿no? Pero ¿para qué es bueno? Porque tiene una muy buena resolución de tejido para enfermedad multicéntrica y para enfermedad pequeña. Pero es muy caro, ¿no? Es más, yo necesito incluso una bobina de mama. Si se han dado cuenta, por cómo se ven las imágenes, creo que uno se puede dar cuenta que la paciente está tirada para abajo, ¿no? Entonces necesito una bobina especial, que encarece más el examen. Son varias secuencias incluyendo difusión, que también encarece más el examen. Pero si detecta enfermedad muy puntual, puede detectar enfermedad multifocal. Por eso es de elección en pacientes que tienen una posibilidad alta de tener cáncer de mama, en la que yo no me estoy pensando tendrá o no tendrá, sino en qué momento va a tener, ¿no? Tipo, por ejemplo, historia familiar con BRCA. Entonces, en esos y en otros con sospecha de multicentricidad, el examen de resonancia está indicado, ¿no? Ante alto riesgo o multicentricidad, en diagnóstico, y en tamizaje, igual, en alto riesgo, que también incluye la idea de la multicentricidad. O sea, a una paciente con BRCA le vamos a hacer su tamizaje con resonancia. Aunque mejor sería sacarle las dos mamas. Y no por malo, sino simplemente lo que toca para que esté más tranquila. La posibilidad de que tenga cáncer es 80%. Así que, como les digo, no es si lo va a tener o no lo va a tener, sino cuándo. Muy bien, entonces vamos con el de resonancia. Y esto ya lo conversamos. Lo único que no hemos conversado tal vez es de la tomosíntesis, es como tomar varias proyecciones para unirlas en una proyección que se puede voltear como 3D. ¿Cuál es el único problema? Por cuestiones tecnológicas, no tiene resolución para las calcificaciones. Así que las calcificaciones no se ven. Así que por una mamografía digital, mucho mejor, ¿no? Sensibilidad de casi 100%, una especificidad de 80, que está muy bien tomada. Entonces es un buen examen, una mamografía digital o una mamografía con contraste, ¿ya? Ahora, ustedes se han dado cuenta que hay cierta cantidad de tejido fibroglandular, mayor o menor.
esa cantidad varía. ¿Qué factores hacen que varíe la cantidad de tejido que tiene la mama? La superficie. Personas delgadas. Ya, muy bien, proteínas delgadas. ¿Qué más? ¿En qué más? En el ciclo menstrual. Hay mayor cantidad cuando nos acercamos a la ovulación y persiste todavía un poco cuando estamos en la fase progesterónica, o como quieran llamar, la segunda fase del ciclo menstrual, ¿no? Y por la edad, porque una mujer que tiene más edad ya ha habido reemplazo mucho del tejido fibroglandular por el fibrobrazo. Entonces no siempre es la misma cantidad, y a veces hay más, hay menos. Y recuerden que los rayos X siempre son la suma de todas las densidades por separado, ¿no? Por eso cuando es muy denso, para tamizaje tenemos que utilizar ecografía. Si es diagnóstico, siempre vamos a utilizar mamografía y ecografía. ¿Ya? La tomografía no caracteriza la lesión, por eso ni le he mencionado. Se dice hay una lesión, pero no caracteriza nada. Para tamizaje no sirve. Para diagnóstico, para diagnosticar cómo es la lesión, que nos puede dar luces, tampoco sirve. ¿Para qué nos sirve la tomografía? Para evaluar la extensión. Se ha tocado la piel, se ha tocado el hueso, si se ha ido a los ganglios, que eso se ve bastante bien, si se ha ido al hígado o a los huesos, al cerebro. Para eso nos sirve. ¿Ok? Bueno, y la resonancia han visto que sí sirve bastante, ¿no? Y a la resonancia y a la tomografía no les importa la densidad. Pero al primer examen de inicio sí, por eso se complementa. ¿Ya? Ahora, pacientes con antecedentes, como dije, alto riesgo, que incluyen la sospecha de multicentricidad, deben tener la resonancia complementaria. Y la idea es que todo lo vamos a ver de una forma en que debemos pensar, estas lesiones que veo, ¿tienen potencial maligno o no? Que es el espíritu del Byras, ¿no? Ahora, no es Byras ver microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son un tema aparte, pero algunas de ellas sí tienen un riesgo aumentado de malignidad. Entonces, hacer Byras simplemente es clasificar. Pero esta clasificación del ACR es igual clasificar la densidad, que ya sabemos que viene por factores como la edad, como el hábito del paciente, como también el momento del ciclo. Y eso es muy importante porque para que yo tenga un óptimo resultado, obviamente la mamografía en una mujer como ustedes no va a tener mucho sentido por la densidad de las mamas, ¿no? Entonces, no está indicada la mamografía. Por gusto les diría que se debería tomar en la primera fase del ciclo menstrual, del día 7 al 14, probablemente no se vaya a tomar. Pero una resonancia sí es imperativo que se tome entre el día 7 y 14, ¿ya? Del ciclo menstrual, para que salga bien. Y bueno, eso se ve muchísimo mejor. Igual que la tomosíntesis. Aquí no vemos tejido fibroglandular. Cuando hay ausencia, es una mama ACR, o sea, de American College of Cardiologists, que es la clasificación que hicieron ellos. Acá hay focos dispersos de tejido fibroglandular. Por ende, es una mama tipo B. Aquí los focos son más cohesionados, es una tipo C, pueden mascarar lesiones, y acá hay continuidad, ¿no? Es una lesión tipo D, mama tipo D, que también pueden mascarar. Entonces, como les dije, las mamas ACRC y D deben ir a una mamografía complementaria siempre del tamizaje, ¿ya? Y en el Byras, yo voy a describir lo que veo, y generalmente, ¿qué voy a ver? Primero, la simetría, ¿no? Segundo, la presencia de lesiones, que podría decir lesiones o masas. Estas masas deben aparecer en las dos proyecciones, porque si no, se les procede a describir como densidades nada más, ¿no? En plano cráneo caudal se aprecia una densidad poco definida en esta zona que desaparece en la proyección oblicua. Probablemente no sea nada. Cuando estamos en las dos, es una lesión, es una
masa que procedemos a informar, primero indicando la forma. ¿Qué forma tiene esta? Circular. Circular, redondeada. ¿Qué forma tiene esta? Asimétrica. Irregular, igual que la de allá, ¿no? Aunque si me dices tu forma acá, es como una estrellita. Pero no se llaman acá puntas de estrella, sino esticulaciones, ¿no? Pero mejor esticulada. Segundo, el estado de los bordes. Estos bordes que son bien definidos aquí, ¿no? Incluso teniendo el halo hipodenso alrededor, indica que hay una buena interfase. Y tener bordes irregulares. Acá que podemos ver también el contenido de la densidad, una densidad aumentada, ¿no? Pero homogénea, mientras que acá es una densidad heterogénea. Y aquí no solo hay una densidad algo heterogénea, sino en el interior encontramos calcificaciones. Entonces, las masas, primero voy a decir la localización, que se puede ver en qué cuadrante están, aunque probablemente eso no se lo pueda pedir a ustedes. Se puede ver también el tamaño, que obviamente se lee en el aparato, y la forma, que puede ser redondeada, ovalada o irregular. Los bordes que pueden ser bien definidos, ¿no? Lobulados, que ya tienen más sospecha, o irregulares y estipulados. Y la presencia o no de calcificaciones. A veces vamos a encontrar calcificaciones que no se relacionan a una masa, y estas se van a definir como calcificaciones probablemente benignas o probablemente malignas, ¿no? Como ven, estas clasificaciones son circulares con un centro lúcido. Estas son en cáscara de huevo, por ejemplo, un fibroadenoma que se está clasificando, o un amartoma, también otro tanto. Esas se agrupan como clasificaciones redondeadas, mejor dicho, en anillo. Y estas que son calcificaciones redondas, tanto microcalcificaciones dispersas como calcificaciones groseras, pero redondas, clasificadas como redondeadas. Y estas dos son benignas. Las que no tienen forma, las que tienen groseras, ¿no? Y de forma heterogénea, o pequeñas y amorfas, o pequeñas y diferentes disposiciones pleomórficas, o pequeñas y un patrón lineal, todas esas son malignas, o con fecha de malignidad. Sobre todo esta, porque esto es muy característico de un carcinoma intraductal in situ dentro del conducto, que por el crecimiento ha llevado a hacer calcificaciones dentro del mismo tubo, ¿no? Y como está dentro del ducto, sigue ese patrón. Y bueno, tanto las masas como las calcificaciones tienen un valor en Weierstrass, de acuerdo a lo que estamos viendo. Weierstrass 1, pues es una ausencia de masas o calcificaciones. Nada acá, nada allá. Pero esto mamá tiene una densidad. Esa densidad es tipo o puede ser A, B, C, D, A. A, ¿no? Una densidad tipo A. Ya siendo bueno, es saber. Todo, pero es asimétrica. ¿Quién piensa que es asimétrica? Es igual acá y acá. ¿Es asimétrica? No. No. Es la posición. Porque son diferentes incidencias. Entonces, siempre que vean esto, esto representa el pectoral. Entonces, esa es la proyección oblicua. Y aquí no está, solo hay poquito. Esa es la proyección craneocaudal. Entonces, como el pezón mira al mismo lado, es la misma mama, solo que es diferentes proyecciones. La comparación de simetría se hace entre la mama derecha y izquierda, ¿ya? No entre proyecciones. Weierstrass 2 puede mostrar lesiones, pero que son benignas. Por ejemplo, acá hay una calcificación única, redondeada, grande, bueno, macroscópica, que probablemente sea de un paso y que es un Weierstrass 2, ¿no? Lesión benigna. Y ejemplos de lesiones benignas en ecografía, los fibroadenomas, ¿no? Más largos que anchos, hipoecogénicos, homogéneos, con bordes bien delimitados, aunque este es un poco lobulado, esta es la idea de los bordes lobulados, pero es Weierstrass.
o los quistes, ¿no? Bien delimitados, redondos, con discreto refuerzo o mucho refuerzo posterior, que hacen ver que es un quiste simple y que es un BIRADS 2 también. El BIRADS 3 es una lesión que tiene una sospecha de malignidad baja, pero la tiene. Esta sospecha tiene que resolverse de alguna forma. Entonces, ante una lesión de ese tipo, vamos a ver qué lesión estamos hablando. La lesión desde aquí ya se ve, ¿no? Estamos hablando de esta lesión de acá. Porque si hablamos de estas, aquí no hay nada que decir. Son calcificaciones. Este es un anillo. Este también. Esta es una redonda, así que ninguna de estas nos hace problemas, ¿no? Esto es para las dos. Y esta, que es una lesión bien circunscrita, ovalada, aunque es algo lobulada, y eso ya me da un poco de sospecha. En este caso lo que hicieron fue hacer o pedir otra incidencia de la mamografía, porque pueden haber externas, internas. En este caso la incidencia solo se aboca a esta zona y se conoce como magnificación. Entonces, en esta magnificación logramos encontrar que dentro hay calcificaciones más pluriformes. Y eso eleva un poquito la sospecha. Por eso BIRADS 3. ¿Qué hacemos con el BIRADS 3? Lo seguimos. Entonces, muy aparte de las clasificaciones raras que están por acá que no fastidien, seguimos esta lesión y la hemos seguido hasta un año. El tamizaje es un año, pero acá la hemos seguido a 6 meses y a un año. Cuando llegue el año, y si no ha tenido cambios significativos, podríamos decir que la lesión es benigna. ¿Ha tenido cambios? A ver, miren. No, muy bien. Recuerden que estamos viendo la suma de todo, y aquí lamentablemente por la forma del foco, acá hay una superposición entre la densidad del pectoral y de la lesión, ¿no? Pero muy aparte de eso, el informe, todos están iguales. Así que, como no ha habido cambio, pasamos esa lesión a caracterizarla como BIRADS 2. Si ha habido cambio, la pasamos a caracterizar como BIRADS 4. Lo malo del BIRADS 4 es que es muy amplio. La posibilidad de que haya malignidad puede ir desde el 2 al 95%, por eso se le divide en 4A, 4B, 4C. Los 4C tienen que ir a biopsia, ¿ya? Los 4B también. Los 4A podrían seguirse en periodos cortos. Si hemos seguido cada 6 meses, podrían seguirse cada 3. Y ya con 2 seguimientos, si es que vemos algo raro, o si la lesión no migra para bien, pues mejor hacer la biopsia, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo una lesión, ¿no? Bueno, está circunscrita, bien delimitada, pero con estipulaciones. Es pequeña, con estipulaciones, entonces vamos a un BIRADS 4B o 4C. Yo biopsiaría eso de inicio. Y acá vemos calcificaciones groseras, ¿no? Pleomórficas, de diferentes formas. Y eso también es sospechoso en un fondo que puede ser una lesión. Eso también es sospechoso. Según barras 4B o 4C. Entonces vamos a ver. Hay cosas que hacen pensar que de todas maneras esto ya es un cáncer, por lo menos que tiene más del 95%. Como por ejemplo esta lesión con bordes claramente espiculados, ¿no? Como por ejemplo esta lesión irregular de bordes irregulares, o esta también, de bordes irregulares con proyección, porque en modo alguno el parénquima se ve así y la lesión es obviamente más densa, aunque algo heterogénea. Esas lesiones de ese tipo me hacen pensar en un BIRADS 5. Más aún si veo lo de arriba, ¿ven? ¿Qué creen que es eso? Lo de arriba, ¿no? Son ganglios. Nos estamos acercando a la axila. Esta probablemente sea, no me dice, pero es bien probable que sea una proyección de glúteo. Y miren cómo vemos esta lesión acá en la ecografía. Entonces, ya desde la clase de ecografía les decía de los criterios de Kobayashi, y son los siguientes. Que la lesión sea más alta que larga. ¿Ves?
que su diámetro antero-posterior sea más que el diámetro transversal, ¿no? Y Ujú. lo es. Sí. Segundo, que sus bordes sean algo difusos, o difusos, son algo difusos, Ujú. ¿no? Tercero, que emita sombra posterior y en cierto lado emite sombra posterior, ¿no? Y por otro lado, que tenga bordes especulados, como ya dijimos, y que el contenido sea algo heterogéneo. Entonces, pasa con 12, pero cumple todos los criterios de Kobayashi. Sobre todo que es más alta que ancha. Y eso ya es bastante para pensar que es un Byrd 6. Y el Byrd 6 es una lesión que tiene ya biopsia. Que a veces pasa eso. Tiene una señora, tiene un doctor, ya no estamos hablando tanto de si tiene biopsia aquí, pero esa es la categoría, ¿no? Ya se ha salido del tamizaje, estamos viendo a confirmar. La señora vino y dijo, sí, usted le vamos a hacer la biopsia de frente. Y hacer la biopsia de frente sin tumores de la misma, no hay problema. Si el tumor midiera 2-3 centímetros, le tomo el throughput, fijo el tumor con mi dedo y le hago la biopsia. Esa es una habilidad mecánica, ¿no? Y espacial, práctica que se aprende a sentir con los receptores del tacto el momento en el cual la aguja ha entrado a una tubulación. Y eso es curva de aprendizaje. Es algo que nadie te va a poder decir, pero que tú, si haces 2, 3, 10, 20, ya vas a poder hacer. Porque ponértelo de una forma objetiva es bastante complicado. Técnicamente se puede, pero es complicado. Básicamente uno siente cuando entra la lesión. Pero no ha tomado ecografía, no ha tomado nada. Y al final sale que es un cáncer y nos toca caracterizar, ¿no? Entonces, eso ya es un Byrd 6. Y estos dos cumplen muchísimo mejor los criterios de Kobayashi, como pueden ver, ¿no? Sombra posterior, más altos que largos, esto es bien irregular, y acá se está metiendo con el ligamento de Cooper. Y arriba otro tanto, ¿no? De la lesión que estamos viendo. Porque la densidad normal de la mama debe ser esta. Debe ser esta. Estamos viendo esta lesión, que tiene tendencia especular, que tiene calcificaciones groseras, y encima tiene bordes difusos. Está servido. Y encima ya tiene biopsia, ¿para qué? Ahora, en ecografía, un ejemplo de Byrd 2, como ya vimos, vendría a ser el fibroadenoma, ¿no? Más alto, más largo, perdón, que alto, bordes bien definidos, ovalado, aunque es un poquito lobulado, y homogéneo, hipoecogénico. No tiene su igual que este, que ya ha cambiado alguna cosa porque es lobulado, pero aparte de ser lobulado sigue siendo más largo que ancho, sigue siendo hipoecogénico y sigue siendo homogéneo. Por todo eso, entonces, no reviste al parecer mayor problema, lo caracteriza como un Byrd 2. Los quistes simples o hemorrágicos también pueden ser un Byrd 2. ¿Cómo sé que esta lesión es un quiste? Refuerzo posterior, contenido anecogénico, que a veces se puede confundir con hipo, ¿no? Pero acá lo único resaltante es la presencia de estos septos, unos septos delgados, que probablemente se den porque el quiste ha sido hemorrágico y en la colección o en la organización de la sangre ha quedado algún resto de fibrina, y por eso estamos viendo eso. Pero no habría otro motivo para que haga esto puede ser sugerente de malignidad en ovario, pero no acá nada. Pues todavía queda como un Byrd 2. Y hay una cantidad, ¿no?, de tumores o de quistes de ovario que se ven así, que se operan en la sospecha de malignidad y que resultan siendo endometriomas, cuerpos lúteos hemorrágicos o cosas así, por la forma como se ve, ¿no? Y bueno, eso es un porcentaje aceptable. Es como el porcentaje aceptable de apendicitis que no son apendicitis. ¿Saben cuánto es? Es un indicador de hospitalización, ¿no? Un centro normal debería tener, que opera apendicitis, no debería tener más del 15% de apendicitis que no lo era en la anatomía patológica, ¿no?
De igual manera, un centro que hace mamografía debe tener un porcentaje de mamas A, B, C, D para considerar su centro de referencia. Las ectasias con C, con X, ductales son aumento del calibre de los conductos, que acá sí vemos un conducto normal, que pueden haber de un poquito más calibre, pero esto ya es muy grosero, muy exagerado, ¿no? Los conductos son lineales, anicogénicos, aumento ahí de diámetro, y la mayor parte es producida por papilomas intraductales, que acá sí se puede ver, ¿no? Que suelen ser benignos. La ectasia por sí puede ser benigna, lo clasificaría como un Barnard 3, ¿no? Pero la presencia del papiloma ya nos hace pensar entre un Barnard 3 y un 4A, porque sí suele ser benigno, pero hay que seguirlo para ver qué ocurre. Si aumenta la ectasia, vamos a operar. Si aumenta el tamaño del papiloma, vamos a operar. Pero tengan en cuenta que esto no es una biopsia, no es sacar el papiloma, porque bueno, sí es sacar el papiloma, no una biopsia del papiloma. Y el papiloma no se va a ir sin sus conductos. Entonces ya sacamos un poco más que una biopsia. Por eso lo vamos a poner por 3 y lo seguimos, ¿no? Y si vemos algo raro, ahí sí, lo cambiamos a 4 y sería mejor idea la biopsia. Un ejemplo de un 4 entre A o B sería una mastitis, ¿ya? Heterogénea en el interior, la diferencia es que está bien delimitada, ¿no? Y que tiene refuerzo posterior porque sigue siendo líquido. Pero si le quitamos el Doppler, nos daría esa respuesta, ese tufillo a una lesión maligna, porque incluso es más alta que ancha. Ahora, ¿qué me ayuda a definir que no lo es? Esto, ¿no? La vascularización solo en la pared. Pues todo esto es una colección. Entonces, ¿qué hago? Meto aguja y saco. ¿Qué vascularización? ¿En qué parte? Lesión. No, el lado central de la lesión es este. Sí, pero sí hay vascularización. Ah, ¿sí hay? Sí. Los quistes complejos pueden tener septos, ¿no? Entonces, yo entendería que ahí o hay necrosis y hay una zona viable o hay un septo. Pero otra vez, el hecho de que haya quistes complejos en la mama es medio raro. Eso lo vemos en ovario. En algún momento veremos una imagen así con este Doppler central. Si viéramos acá Doppler central, lo más seguro es que sea un tumor que ha tenido algún tipo de degeneración. Probablemente porque el crecimiento que ha tenido el tumor ya excedió la capacidad de los vasos que hizo crecer para alimentar. ¿Ya? Entonces, el hecho de que haya Doppler central sí me alimenta la idea de malignidad. Ya no lo clasificaría con barras 4A. De frente lo metería un 4C y tendríamos que hacer una biopsia. En cambio, bueno, la mastitis podría ir a un 4B. ¿Por qué? Y hacer un seguimiento, obviamente con el tratamiento correspondiente, con sus antibióticos y con un drenaje. ¿Por qué? Porque muchas veces no es porque una mastitis provoca cáncer, sino que el cáncer puede provocar una mastitis. ¿Ya? Sobre un foco de cáncer aparece inflamación, puede sobreinfectarse y aparece una mastitis. Y esas son mastitis que se demoran muchísimo en curarse. De por sí la mastitis demora, ¿ya? Muchas veces dan 2 líneas de medicamentos, de antibióticos, y una tercera, para que haya una disminución relativamente buena. Al final muchas mastitis, siendo mastitis, también se operan. Pero si la resolución no es buena, entonces ahí me queda mucho la idea de un tumor. Si no cambia la segunda línea y sigue igual, mejor lo operamos. Tratamos todo y se examina. Porque muchas veces esas mastitis, les voy a repetir, que no bajan, incluso con tratamiento apropiado, son tumores también. Pero antes de eso, las mastitis son como cualquier otra inflamación que tiene tejido adiposo alrededor. Hiperecogenicidad de la grasa, ¿no? Y zonas hipoanecogénicas alrededor que como que disecan la zona. Ya es el intento de un flemón y hacerse una colección. Y obviamente esto se correlaciona con edema, rubor, dolor y calor, ¿no? En la axila, como les dije, vemos tejido ectópico que a veces se ve, vemos adenopatías. Y esta es un ganglio
¿Es más larga que alta? Sí. El único problema es que su corteza no tiene el mismo grosor. Esta zona de aquí, o todo, debe medir seguramente más de 1 centímetro, así que tiene una sospecha de malignidad. Y viéndola así, probablemente yo la pondría como un Barrax 4B6. Más probablemente un Barrax 4C. Y esa lesión la tengo que biopsiar sí o sí. Ahora, ¿cómo hago eso? Si no tengo ecografía, tengo que sacarla. ¿Ya? Técnicamente por el tamaño debería de encontrarse, explorando la mama. Pero si tengo ecografía, voy a usar la ecografía para meter una aguja, tiene que llegar a esta zona y aspirar células de acá y hacer varias aspiraciones, unas 6 o 7, para ponerlas en láminas y evaluar, ¿no? ¿Qué debería encontrar si no tuviera nada? O sea, si no fuera cáncer, ¿qué debo encontrar ahí? Hematíes y qué más. Células musculares. Linfocitos. Son ganglios linfáticos. Encontraría linfocitos. Pero si encuentro células, ¿no? Epiteliales, células con pleomorfismo, ¿no? O sea, un núcleo grande, un citoplasma poco, y etcétera, otras cosas, pues hago el diagnóstico de una citología típica y mejor hacemos todo considerando que puede ser de un cáncer. O lo sacamos y hacemos lo mismo. Tiene las dos, pero es un 4 y es un 4C. Y ese también es un 4C porque no tiene hilio. El hilio ya fue. Si está la vascularización, ya está la idea de la vascularización central que puede aparecer, aunque no es un quiste, ¿no? Sino que es tremenda cosa, necesita vasos y los vasos van a crecer. Entonces, este también es un ganglio, pues un ganglio que ha aumentado muchísimo de tamaño. Y acá un ejemplo de los Barrax 5, que son carcinomas que igual exhiben los criterios de Kobayashi, cualquiera de los dos los tiene todos, y incluso se está yendo por los ligamentos de Cooper, ¿no? Y cuando llega acá, aumenta la desmoplasia, entonces va a retraer la piel. Por eso la retracción de piel es un signo de cáncer de mama avanzado. Y muy bien, creo que con eso terminamos. La idea es que podamos nosotros definir si una lesión, como les vuelvo a repetir, tiene que ir a guardarse o tiene que ir a una biopsia. Y de repente no es que nosotros la vayamos a hacer, sino simplemente a referirla, ¿no? Al nivel apropiado de atención. Si son ustedes el nivel apropiado, ya, todo está bien. Pero si no, o no hay cómo, se refiere que se les debe el tratamiento adecuado. Un tumor, esto ya no lo es, esto no es temprano para nada, ¿ya? Un tumor temprano se opera, muchas veces solo se da hormonoterapia, o sea, bloquear hormonal y ya está. Un tumor así necesita quimioterapia previa, de repente trastuzumab, necesita una operación, necesita radioterapia y agüita bendita para que al final no le salga otro lado. Entonces, la diferencia de calidad de vida, de años de esperanza de vida y económica para el sistema de salud es notoria. Por eso es importante que desde el primer nivel de atención podamos diferenciar qué puede ser maligno y qué no. Muy bien, chicos, recuerden que para la próxima semana tomamos evaluación de esto y de tórax, y la asistencia viene de acuerdo a la evaluación que ustedes tienen.